hace, así que denme un minuto. Denme un minutito. Es que me están escribiendo justo de ser. Listo. Es que estoy como atendiendo 1000 cosas a la vez que me avisan sobre las reuniones de academia y así, todo. Les digo, estoy en todo. También les iba a preguntar otra cosa. ¿Alguno de ustedes en este salón tuvo conflictos para subir el trabajo el día de ayer? Yo no. Sí, es que tuve un conflicto porque, como se los he comentado en los otros grupos, hola, güerito, perdón. El Google Class que tenemos lo hice a través de mi cuenta personal. Entonces, como tengo una cuenta personal, pues solamente tengo 15 gigas de almacenamiento. Entonces, lo que sí es que yo no tengo nada en mi Drive, justo para permitir como que haya espacio y también siempre vacío mi correo electrónico. Entonces, una de las características, ¿qué pasó, Carlos? Levantaste la manita. Dime. A decir que a lo mejor mi compañero David no va a entrar. Me mandó un mensaje que está muy mal su internet desde la noche, dice. Pues mientras él revise la grabación, que le permita como resolver todas las dudas del proyecto, con eso está bien. Sí, está bien, maestra. Nomás para eso. Sí, gracias, Carlos. De nada. En el Google Class, eso toma espacio de almacenamiento, entonces se cubrió todo el espacio de almacenamiento e impidió que pudieran subir sus trabajos. Las personas que me los enviaron vía WhatsApp, les dije el día de ayer que por favor me ayudaran enviándolo al correo electrónico. Y ahora les voy a pedir que por favor suban ese trabajo que me enviaron correo electrónico a través de el Google Class otra vez. ¿Por qué, Peques? Pues porque necesito entregar evidencias de que efectivamente se hizo el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, porfa, si ustedes lo enviaron vía correo, háganme el favor de enviarlo otra vez a través del Google Class. Yo ya modifiqué la fecha para que lo pudieran entregar sin que aparezca como entrega tardía. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, y respecto a su proyecto, déjenme les enseño. Denme un minuto. Les mandé un link. Si se fijan, es un proyectito específico
Déjenme abro en el Google Class. En el Google Class nuestro proyecto establece, bueno, primero que nada es un proyecto, ¿no? Entonces es importante que nuestro proyecto, pues, identifiquemos, ponerle, pues, introducción, conclusiones del trabajo, etcétera. Pero bueno, lo primero es que ustedes ya saben que para que nuestro discurso o nuestro argumento satisfaga las condiciones necesarias para que un argumento sea correcto, pues entonces debe de cubrir ciertas condiciones que vimos la clase pasada, ¿no? Debe de ser consistente, debe de ser coherente, debe de ser congruente, debe de tener premisas claras y establecidas, esas premisas me deben llevar a una conclusión, etcétera, ¿no? Es decir, debe de tener una estructura argumental que sea fundamental, así, bien fundamentada. Pero existen discursos que pueden aparentar de primera voz ser discursos completamente bien argumentados, ¿de acuerdo? O sea, que pareciera que son discursos sólidos y que en realidad no necesariamente lo son. Cuando encontramos argumentos que aparentemente son viables, pero que en realidad carecen de característica o que no poseen las condiciones necesarias para que un argumento sea viable, a este tipo de discursos les llamamos discursos falaces. Un discurso falaz o una falacia es un error lógico que nos hace creer que ese argumento es viable cuando en realidad no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, podemos identificar ciertas características de las falacias. Yo, por ejemplo, déjenme ver si les puedo presentar. Sí. Por ejemplo, aquí ustedes les puse este libro, que este libro a mí me encanta en todos los niveles, así, pero profundos, porque de hecho es un libro de lógica que en realidad no parece ser un libro de lógica. Si les enseñara mis libros de lógica de la universidad, que son horribles, a ver, déjenme interrumpo para poder aceptar que... Listo. ¿Sí lo ven? ¿En sus pantallas pequeñas? Sí, maestra. Maestra. Bueno, les decía que los libros de lógica luego son muy abrumadores porque tienen una serie de símbolos así como muy complejos, etcétera. Y este libro a mí me parece extraordinario porque efectivamente nos permite la posibilidad de identificar todas las falacias. Entonces, es muy interesante porque además está ilustrado y tiene dibujos bien lindos que no una falacia se puede organizar. En este vamos a encontrar 19 falacias. Según tengo entendido, el libro se puede comprar para que lo tengas en PDF en tu computadora ya de forma permanente o lo puedes ver en línea de manera gratuita, que es lo que yo hice, ¿no? Que les pegué el link para que pudieran tener acceso al mismo. Si se fijan, aquí están las falacias, que es en las que nos vamos a enfocar, por ejemplo, argumentación dirigida a las consecuencias, falacia del hombre de paja, apelar a una autoridad irrelevante, el equívoco, falso dilema, causa cuestionable, apelar al miedo, la generalización precipitada, apelar a la ignorancia, ningún escocés es verdadero. Esos son los nombres que no son los nombres lógicos en latín, pero sí vienen los nombres en latín como tal. La falacia genética, la culpabilidad por asociación, la afirmación de la consecuencia, recurso a la hipocresía, efecto dominó, seguir el rebaño. Por ejemplo, esta sí tiene el nombre en latín porque tiene como una difícil traducción, ¿no? La falacia ad hominem, el razonamiento circular y la composición de la división. Y bueno, pues nos vamos a saltar esto para ver, por ejemplo, las características de las falacias. Entonces, por ejemplo, aquí identificamos argumentación dirigida a las consecuencias. Aquí nos explica, por ejemplo, la primer falacia y nos dice, la argumentación dirigida a las consecuencias
se basa en hablar a favor o en contra de una proposición, apelando a las consecuencias de aceptarla o rechazarla. El hecho de que la proposición conduzca a un resultado desfavorable no significa que sea falsa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en decir, el aborto es malo porque después de practicarse un aborto, una mujer quedó. El argumento apela sobre que algo sea malo o bueno, que no necesariamente tiene que ser malo o bueno, sino viable o inviable, con base en una consecuencia. Entonces, no puedes asumir que todas las mujeres quedarán traumatizadas después de la práctica de algo y que algo es malo con base en las consecuencias que padeció una mujer. No sé si me explico un poco. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Y aquí tenemos, por ejemplo, la ilustración donde efectivamente nos está diciendo cómo es que se argumenta de forma falaz o cómo se puede ejemplificar la falacia que apela a las consecuencias, ¿no? Los expertos afirman que las emisiones de gases de las vacas están matando nuestro planeta. Y luego dice, bueno, si nos deshacemos de nuestras vacas, entonces tendremos que ir a pie a todos los sitios y eso sería terrible para la moral. Por lo tanto, las emisiones de las vacas no están matando a nuestro planeta. O sea, finalmente, si se dan cuenta, este argumento está mal estructurado porque está falseando esta afirmación a asumir las consecuencias, ¿no? Yo no quiero dejar mi vaca, entonces, por lo tanto, apelo a que lo que está afirmando es negativo. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, un montón de falacias y la explicación de las mismas, como por ejemplo esta de hombre de paja que consiste en caricaturizar, intencionalmente el argumento del otro con la intención de atacar esta caricatura en lugar del argumento real. El argumento de paja básicamente lo que hace es que yo me burlo del argumento de mi opositor con la finalidad de invalidarlo sin que necesariamente esté en efecto apelando a la lógica para oponerme al argumento real, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, a ver, esto le pasa constantemente a los políticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el doctor Gatell, ¿no? Constantemente están burlándose de los argumentos que presenta respecto a la pandemia, ¿no? Y lo que han hecho, por ejemplo, algunos políticos, no sé si les tocó ver una entrevista de una chava que constantemente, que les está tratando como de ridiculizar sus argumentos y Gatell todo el tiempo le dice, bueno, pero dígame las estadísticas, bueno, pero dígame la fuente de lo que usted está diciendo, bueno, pero dígame tal cosa, ¿no? Y finalmente, pues termina desarticulando su argumento porque en realidad la chava parte de falacias y no de argumentos reales. Entonces, el enérgico, muscular y colorido Tucán fue completamente caricaturizado por uno de los artistas. Más tarde mostró su pintura a la audiencia y criticó lo desanimado y sin vida que parecía, ¿no? O sea, y por ejemplo, pues, el Tucán aquí, si se fijan, es un Tucán normal y lo que hace es ridiculizar directamente o a la persona o a al argumento. Apelar a una autoridad irrelevante, por ejemplo, es el tipo de falacia que podríamos decir cuando alguien está señalando una cosa sobre algo y una que no tiene nada que ver, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si yo les digo que el COVID es una falsa noticia creada por los gobiernos para desestabilizar nuestra economía, porque el Papa Francisco lo mencionó en una de sus encíclicas. Si se dan cuenta, pues el Papa Francisco efectivamente goza de una figura de autoridad ante la Iglesia Católica, hoy por hoy, ciertamente, pero no es una autoridad relevante en términos de medicina,
¿Por qué? Porque a pesar de que sea la máxima autoridad para la Iglesia Católica, es una persona que carece de conocimientos médicos, que carece de conocimientos de virología o que carece de conocimientos sobre el desarrollo de una pandemia, incluso hasta conocimientos estadísticos sobre la proliferación de una pandemia, o pues no sé, sobre conocimientos de medicina, de farmacología, del desarrollo de una vacuna, etcétera, ¿no? Lo cierto es que no es una autoridad competente en términos de cientificidad médica que tenga que ver con el COVID. Eso es apelar a una autoridad irrelevante. Es como si yo les dijera que una de las falacias que ustedes contestaron está contestada incorrectamente porque mi mamá me dio la respuesta, ¿no? O sea, pues sí, aparte de su mamá, ¿no? O sea, ese sería apelar a una irrelevante, ¿no? Este, Y aquí tenemos una ilustración que nos hace una caracterización. El profesor Chim, el químico vivo más importante del mundo, es citado a menudo en cuestiones relacionadas con la fidelidad. Pues no, o sea, ¿qué tiene que ver un químico con la fidelidad del amor? ¿No? Entonces, lo que yo quiero que identifiquen son estas falacias. La idea es que se reúnan en sus equipos, ya saben, en las cuestiones de equipos conmigo siempre es una situación completamente, democrática que ustedes pueden construir de manera individual, siempre que vaya en la cantidad de personas que yo les propongo. Perdón, es que estoy dando clase desde bien tempranito. Y luego, van a leer su textito, si se fijan, pues el texto es rápido, el texto explica así como muy sencillamente las falacias, nos da los ejemplos, el falso dilema, nos da el ejemplo, o sea, la medida en que somos este equipo, pues las podemos dividir entre las personas que existimos para que nos toque leer de una o dos o tres, y luego ya realizar el siguiente proceso de nuestro trabajo, que es, además de leer nuestro texto con las falacias, realizar un cuadro en el que coloquemos el título de la falacia y una explicación con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces vamos a tener un cuadrito de contenido donde pongamos el nombre de nuestra falacia y expliquemos cómo se construye ese argumento falaz. O sea, apelación a una autoridad irrelevante. Pues es un argumento cuando una persona utiliza a una autoridad como referencia, aunque esa autoridad no tenga cabida en el tema o en el tópico del que estamos hablando. O ningún irlandés es real o ningún escocés es verdadero, me parece que se llama la falacia. Es cuando yo desacredito la verdad de un argumento señalando que la generalidad a la que estoy haciendo apelación implica pues no sé, una excepción, ¿no? Voy a poner un ejemplo así como de, todos los ingenieros electrónicos o todos los ingenieros en electrónica son extraordinarios en matemáticas. Y no sé, alguien me responde, fulanito de tal es súper malo en matemáticas y es ingeniero en electrónica. Sí, bueno, pero es que entonces esta falacia implica una generalización y una exclusión arbitrarias, si se dan cuenta. Entonces la idea es que lo expliquen con sus propias palabritas, ¿no? Y luego, van a elegir 5 de las falacias que lean aquí, porque son 19, son muchitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, generalizaciones precipitadas. Todos los hombres son malvados e infieles, o todas las mujeres son ridículas y lloronas. Esas son generalizaciones precipitadas porque no tenemos la capacidad argumental de conocer a todas las mujeres del mundo, pasadas, presentes y futuras, que me permita efectivamente decir todas como un argumento verdadero, ¿no? Entonces van a elegir algunas de las falacias que aquí están leyendo, que son muy divertidas. Miren, esta es la de ningún escocés es verdadero. Así de, solo cerdos.
los ciervos. ¿Cuál es el caso? O la falacia genética. Esto es como muy interesante. Voy a poner un ejemplo específico. Cuando alguien va manejando y se encuentra como en una confrontación en el coche, ¿no? Y el sujeto dice, tenías que ser mujer, ¿no? O sea, tenías que metérteme y tenías que ser mujer. Es una falacia genética, porque se asume que las mujeres son tontas al conducir, pero en realidad se ha probado que estadísticamente las personas que más provocan accidentes son del género masculino. Pero es una generalización vinculada al género que siempre se hace. Es un argumento falaz que todo el mundo toma como verdadero. Entonces, ya una vez que hayan elegido sus 5 falacias que elijan, van a realizar 5 memes en el que puedan reflejar una falacia, ¿no? La idea es que se diviertan aquí, hagan sus memes, con sus argumentos falaces. Y bueno, como es nuestro proyecto final, ¿sí me escucharon bien? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Hay dudas hasta aquí? De mi parte no. Como se supone que es nuestro proyecto final, pues hay que hacerle una introducción a nuestro trabajo, ¿no? Introducimos nuestro trabajo y hacemos también conclusiones de nuestro trabajo. Si investigamos en algún otro documento, pues referenciamos todos los documentos que investiguemos, ¿de acuerdo? Pero el proyecto en general es sencillo, o sea, revisamos nuestro texto, hacemos nuestro cuadrito de contenido, nuestras falacias, de qué se trata cada una, y luego elegimos 5 y hacemos nuestros memes. Nos divertimos mucho haciendo nuestros memes, hacemos nuestras conclusiones y entregamos nuestro trabajito bien bonito. ¿Alguien tiene dudas? La conclusión se refería a qué entendimos de las falacias o cómo. ¿La qué? ¿La qué, Catherine? Le decía que si la conclusión tiene que, pues tiene que expresar qué entendimos de las falacias o cómo. Sí, las conclusiones son tus conclusiones de aprendizaje, o sea, ¿por qué crees que es importante, etcétera? ¿Sí? Ok, gracias. Merari, ¿tenías una duda? Si una parte del trabajo lo podemos hacer a mano y se lo podemos enviar así. La parte del... Una parte del trabajo a mano. De preferencia no, Merari, porque es tu proyecto final y es importante que esté muy formalmente presentado. Ok. Sí, si se ven en algún problema, como no poder utilizar su computadora o cosas así, pues va, lo entiendo. Se comunican conmigo en privado y me explican y puedo como hacer una excepción. Pero de preferencia no, o sea, el cuadrito lo pueden hacer en Word muy sencillamente, a menos que los memes los quieran hacer como en dibujos, pero yo preferiría que sí trataran de hacerlo todo como muy formal. Si tienen alguna excepción, insisto, se comunican conmigo y vemos cómo lo resolvemos. ¿Sí? Sí, maestra, ok. Gracias. ¿Tienen dudas, pequeñines? No, maestra. Bueno, por mi parte no. Por tu parte, tampoco hay dudas, maestra. Sí, Esteban, otra vez, por favor. No, no hay dudas de mi parte. Ok, déjenme leo aquí una pregunta. Pues sí, Daniel, si no tienen otra opción, sí pueden dibujar sus memes a mano y tomarles foto y pegarlos. Solo si no tienen otra alternativa. Pero si pueden hacerlos formales,
Sí, háganlos. O sea, sí creo que pueden hacer copy-paste en imágenes, en Paint, etcétera. Incluso creo que hay apps para hacer memes que son muy sencillas de utilizar y son gratuitas en red. O sea, las pueden usar en línea, ¿no? O sea, las abren en el buscador, las hacen y les permite descargar su meme de forma gratuita. Pero si no lo pueden hacer, acepto, vale. Pero insisto, se tienen que comunicar conmigo para explicarme que lo van a hacer así, ¿sí? Fíjense bien. Hoy es nuestra última clase. Es sí nos vamos a reunir como en 2 semanas para clarificar, en 2 semanas que yo ya haya revisado su proyecto y todas las demás cosas, para explicar la situación ¿cómo se llama? De las calificaciones, si ustedes tienen alguna duda sobre su calificación, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Yo la verdad quisiera comentarles que, bueno, ojalá hubieran sido las circunstancias distintas, ojalá les hubiese conocido desde el primer día del semestre, me hubiera gustado pues conocerlos en el salón de clase, conocer sus caritas, que estuviéramos conviviendo de formas diferentes, pero estas son las circunstancias que tenemos ahora y pues esto es lo que nos queda en la vida, ¿no? Entonces, pues sin más, yo la verdad es que les agradezco mucho estas semanas de trabajo. Para mí ha sido muy divertido compartirlo con ustedes, leer sus actividades tan coloridas. Y pues ha sido un reto muy disfrutable y muy rico de experimentar. Entonces, les agradezco mucho estas semanas. Espero haya sido una buena maestra con disposición y con escucha hacia ustedes y que hayan aprendido en el proceso. Eso lo deseo de verdad con todo mi corazón. Y pues si no hay dudas o comentarios de su parte, pues yo creo que aquí dejamos nuestra clase. Sin olvidar mencionarles todo el tiempo que si tienen dudas, preguntas sobre su proyecto de aquí al domingo que se entrega, pues tan sencillo como que me manden un mensajito al chat, ¿sí? Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Bueno, tengan bonita tarde, peques, descansen y tengan bonito inicio de semana. Igualmente, maestra, gracias. Maestra, adiós. Igual, Igualmente, maestra. maestra. Gracias, maestra, igualmente. Sí, hasta luego. Las mejores maestras. Gracias, maestra, que esté bien. Que estén muy bien. Nos vemos, maestra. Gracias. Por nada, bye. Gusto conocerlo. Bye, Esteban.